internacional. Vamos a hablar sobre el sistema panameño de prevención. Vamos a definir quiénes son los sujetos obligados no financieros para el regulador, cuáles son las actividades que se consideran supervisadas por el regulador, cuáles son las exigencias de la Ley 23, cómo son las inspecciones in situ por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, cuáles son las sanciones para incumplimiento, cuáles son las regulaciones en materia de la ley del sistema privado de registro de beneficiario final para los agentes residentes establecido en la Ley 129, cuáles son los desafíos para los abogados y los agentes residentes, el desafío para los oficiales de cumplimiento y oficiales de enlace, la contratación y el tercero, y una breve conclusión sobre el marco de gestión de prevención de blanqueo de capitales. Comenzamos por el marco legal de Panamá, en el cual encontramos la Ley 23 del 23 de abril del 2015, que es la que adopta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, la Ley 47, que adopta el régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador, la Ley 21, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones para los agentes residentes. La Ley 70 del 31 de enero del 2019 que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones modificando varios artículos de la Ley 23 y la Ley, ya va que se me fue la presentación, la Ley 124 del 7 de enero de 2020 que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros y dicta otras disposiciones. También tenemos la Ley 129, que es la que crea el Sistema Privado Único de Registro de Beneficiario Final de Personas Jurídicas, y la Ley 2 del 1 de febrero de 2011, que regula las medidas para conocer al cliente por parte de los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. También tenemos los decretos ejecutivos, el 363, que reglamenta la Ley 23, el 361, que norma la regulación y supervisión del negocio fiduciario. Tenemos las resoluciones emitidas por el ente supervisor, que son las resoluciones de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, las resoluciones de la Junta Directiva de la Superintendencia de los Sujetos No Financieros Sectoriales y las resoluciones emitidas por el superintendente. Adicionalmente a esto, dentro de las resoluciones de la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros están las resoluciones sectoriales, las cuales están detalladas aquí y que tienen que ver con requerimiento de información en supervisiones, los lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales, el Acuerdo 3-2020 que establece el proceso administrativo sancionatorio en materia de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, y la última resolución del superintendente, que es la 2221, que se refiere a las guías y procedimientos para orientar a los sujetos obligados no financieros en el examen de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. En cuanto al ámbito internacional, existen organismos que intervienen en el marco de la prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que se encargan de estudiar y analizar las diferentes tendencias y tipologías llevadas a cabo por grupos de delincuencia organizada para legitimar capitales ilícitos y con propósito de financiar actos terroristas. Como resultado de este trabajo se elaboran y se generan guías y recomendaciones, mejores prácticas para combatir, prevenir y controlar la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Entre estas organizaciones internacionales, ustedes van a ver que hay muchas, pero no vamos a hablar de todas, sino vamos a hablar de las principales. Entre ellas está la ONU, está el Comité de Basilea, la Organización de Estados Americanos, el GAFI, el GAFILAN, el GAFIC, está Transparencia Internacional, el grupo de Wolfram, el grupo de ECMO y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC y el FinCEN. Entrando en materia con la ONU, una de las más importantes y desde la cual ustedes van a recibir los oficiales de enlace de las listas ONU. La ONU está creada fue creada en 1945 y la constituyen 51 países
que contribuyen contra el crimen organizado a través de iniciativas como el Programa Global contra el Lavado de Dinero, por sus siglas en inglés, que es el instrumento clave de la Oficina de Control de Drogas y Prevención del Crimen de la ONU. También está el Centro de las Naciones Unidas de la Lucha contra el Terrorismo, que promueve la cooperación internacional, la lucha contra este flagelo y apoya a los Estados miembros en la implementación de una estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. La ONU ayuda a sus Estados miembros a incluir legislación contra el lavado de dinero y elaborar mecanismos para combatir el crimen. Tenemos el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, que es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En la actualidad está conformado por 37 países y 2 organizaciones regionales, que son la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico. También hay 31 organizaciones internacionales y regionales que son miembros asociados del GAFI y que participan en el trabajo que éste lleva a cabo. Es el grupo de trabajo con mayor aceptación a nivel mundial y con mayor trascendencia. Fija estándares que los países deben implementar adaptados a las circunstancias particulares. El GAFI tiene las famosas 40 recomendaciones, ha emitido las 40 recomendaciones del GAFI, que establecen medidas esenciales para identificar riesgos, luchar contra el lavado de activos, aplicar medidas preventivas, establecer poderes y responsabilidades, mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas y facilitar la cooperación internacional. Los países son evaluados internacionalmente bajo los estándares del GAFI y la implementación de estos estándares es evaluada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la base de la metodología de evaluación común del GAFI. Entre las mejores prácticas del GAFI tiene 40 recomendaciones. Yo les recomiendo que se lean estas 15 que están en esta primera página, en la segunda página, que tienen que ver con todas las actividades de los sujetos obligados y que los va a ayudar a entender cuáles son las mejores prácticas. No vamos a ir sobre cada una de ellas ahorita porque el tiempo no nos lo permite, pero si quieren la presentación, les vamos a dejar esta presentación, se la podemos enviar para que ustedes hagan una revisión de cada una de las recomendaciones que aquí se detallan. También tenemos el GAFILAT. El GAFILAT es uno de los grupos regionales asociados al cual pertenece Panamá y que es miembro asociado y que aporta y participa en la elaboración y revisión y modificación, a la vez que se adhiere a las 40 recomendaciones emitidas por estos organismos. Apoya a los miembros en la implementación de las 40 recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Tenemos el grupo de ECMO, que es un grupo que está conformado por las unidades de inteligencia financiera de 166 países, en el cual está Panamá, y lo preside el presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, que es el FinCEN. El grupo de ECMO proporciona una plataforma para el intercambio seguro de experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El objetivo del grupo de ECMO es facilitar el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los países miembros, promover la firma de acuerdos interinstitucionales, conocidos como memorándum de entendimiento, para facilitar el intercambio de información bilateral, facilitar la capacitación y asistencia técnica a los países miembros, ofrecer ayuda tecnológica para el intercambio sistematizado de información, fijar estándares para que las unidades de inteligencia financiera operen bajo las mismas condiciones y promover el establecimiento de unidades de inteligencia financieras en países que no hayan creado. Tenemos el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es el organismo ejecutivo responsable de promover la prosperidad económica y garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos. Ellos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos
y sus objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales y personas involucradas en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. La OFAC administra varios programas de sanciones diferentes y las sanciones pueden ser integrales o selectivas. Estas utilizan bloqueos activos y restricciones comerciales para lograr los objetivos de política exterior y seguridad nacional y promover la seguridad económica y así garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos. En el ámbito internacional, la OFAC cuenta con 36 programas de sanciones, que no vamos a ir sobre ellos, pero como verán, son programas que intervienen y que ayudan a combatir en todos estos países lo que es el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y muchos otros de los delitos precedentes del lavado de activos. En total son 36 programas de sanciones, entre los cuales, como ustedes van a ver, está Siria, Ucrania, Venezuela, Zimbabue, Líbano, Libia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco ahora de cuáles son las dependencias del sistema panameño. El sistema panameño está compuesto por el llamado Sistema de Coordinación Nacional, que está conformado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, y los organismos de supervisión. Dentro de los organismos de supervisión vamos a encontrar los organismos de supervisión de los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros, entre los cuales vamos a encontrar la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es el regulador de los sujetos no financieros. Y encontramos dentro de los obligados financieros la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Mercados de Valores, la Superintendencia de Seguros y el IPACO. Dentro de los sujetos obligados no financieros, la regulación establece estas entidades, que son las zonas francas, el sector inmobiliario y construcción, el sector casinos y juegos de azar, el sector de profesionales, entre ellos los abogados, los contadores y los notarios, el sector mixto, que se refiere a las comercializadoras de metales y piedras preciosas, casas de empeño, compra de autos y transporte de valores, y las entidades estatales como el Correo y la Lotería Nacional de Beneficiarios. La regulación también establece cuáles son las actividades designadas, cuáles son las actividades supervisadas, y establece que son las siguientes: la compraventa de inmuebles, la administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente, la administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores, la organización de aportes o contribuciones para la creación, operación y administración de compañías, la creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomisos y demás, compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas, actuación o arreglo para que una persona pagada por el abogado o firma de abogado actúe como director apoderado de una compañía o una posición similar con relación a otras estructuras jurídicas. Cuando provee un domicilio registrado o domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una compañía, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad. Cuando actúa o arregla para que una persona pagada por el abogado o firma de abogados actúe como un accionista testaferro para otra persona. Cuando actúa o arregla para que una persona pagada por el abogado o firma de abogados actúe como participante de un fideicomiso expreso o de que desempeña la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. Y cuando actúa como agente residente de entidades jurídicas constituidas o existentes en conformidad con las leyes de la República de Panamá. Ahora vamos a entrar con lo que son las exigencias para el cumplimiento de la Ley 23. Se ha establecido como 5 grandes grupos de obligaciones, que son la obligación de debida diligencia, identificación al cliente y al beneficiario final, el establecimiento de controles, medidas preventivas y control interno, el establecimiento de una política para conocer a su empleado, la obligación de capacitar, como lo establece en el artículo 47, y la obligación de reportar
Adicionalmente, a la designación de una persona de enlace de la inscripción en la Superintendencia de Sujetos Obligados no financieros y en la UAR. Vamos a hablar de la debida diligencia, identificación al cliente y beneficiario final como primer punto. Vamos a hablar de identificar al cliente y beneficiario final. ¿Qué significa esto para el regulador? Para el regulador, identificar al cliente y beneficiario final es que usted debe, en caso de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, deben tomar medidas razonables para identificar al menos el 25% o más de la participación de la propiedad. Yo siempre recomiendo que se identifique el 100%, porque nunca sabemos si hay un 1%, un 2 o un 5% que le pertenezca a alguien que está en una lista. Entonces siempre es importante que se determine por lo menos el 100% o en los casos en que es muy dificultoso, usted puede identificar el 25% o más de participación de la propiedad y está cumpliendo con la regulación. En el caso de personas jurídicas nacionales extranjeras, fideicomisos, fundaciones de interés privado, organizaciones no gubernamentales, instituciones de beneficencia o sin fines de lucro, cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados, se debe obtener un acta de certificación o declaración jurada debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas donde se detalle el o los beneficiarios finales. La regulación indica que se debe identificar no solamente el beneficiario final, sino las personas naturales que están detrás de las estructuras jurídicas y los directores, dignatarios, apoderados, firmantes, representantes legales y accionistas, adicionales a los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Vamos a definir qué es debida diligencia. Debida diligencia son todas las acciones y procesos que debemos llevar a cabo para conocer al cliente cuando lo captamos y para conocer cómo será su comportamiento durante la relación con dicho cliente. Esto nos permite obtener información para determinar cuál será el perfil de riesgo del cliente y también para determinar qué otra información y qué otros negocios podemos hacer con dicho cliente, no solamente para cumplir. El regulador establece que nosotros debemos aplicar un enfoque basado en riesgo, que debemos aplicar medidas de prevención y mitigación acorde con la naturaleza de los riesgos a fin de focalizar esfuerzos de forma selectiva y efectiva. Y adicionalmente debemos aplicar este enfoque y debemos ver cuál es el riesgo del cliente con el que estamos tratando, el riesgo de los productos que le estamos ofreciendo, dónde está ubicado geográficamente ese producto y ese cliente, a través de cómo es el canal de atención y cuál es la transaccionalidad y operatividad del cliente en la relación con el bufete o en la relación con usted como profesional o abogado. El regulador define riesgo como la posibilidad o ocurrencia de un hecho, una acción o una omisión que podría afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos de negocio y ejecutar sus estrategias con éxito. Y el riesgo está vinculado a la vulnerabilidad o posibilidad de daño. Pero hay otras definiciones también para el riesgo, que es efecto o consecuencia de una incertidumbre. El riesgo es inherente a las actividades distintas que llevamos a cabo diariamente y puede tener no solamente un efecto negativo, sino también positivo si lo gerenciamos y si lo manejamos correctamente. El riesgo se debe gestionar, se debe gerenciar, se debe manejar, se puede mitigar, se puede reducir, se puede transferir y se puede asumir. Y el riesgo se debe ver como oportunidades. Cuando el regulador nos pide que apliquemos el enfoque basado en riesgo y que veamos los distintos factores del servicio ofrecido, de quién es el cliente, de quién es el producto, la ubicación, el canal de atención, se refiere a que nosotros debemos evaluar cuáles son las vulnerabilidades asociadas a cada una de estos factores. No es lo mismo un cliente que sea persona natural o una persona jurídica. ¿Cuál de los dos es más riesgoso? Debemos definir, dependiendo del cliente, cuál de los dos es más riesgoso y darle una valoración. ¿Cuál es la profesión del cliente? ¿Cuál es su ocupación?
Si es una empresa, ¿qué productos ofrece? Si son productos de riesgo, si son productos con países que están en listas, si hay algún cliente PEP, si es una ONG, si tiene empresas filiales, ¿dónde las tiene? ¿Cuáles son las actividades asociadas? ¿Tienen referencias? ¿Cuál es el origen de su capital? Son todos estos factores que debemos evaluar para poder aplicar el enfoque basado en riesgo y determinar si existen vulnerabilidades y cómo las vamos a medir y cómo vamos a determinar dentro de estos factores el perfil de riesgo del cliente. Cuando ofrecemos productos y el regulador nos pide que apliquemos enfoque basado en riesgo del producto, es que debemos ver qué tipo de productos está demandando nuestro cliente. No es lo mismo que usted administre valores o cuentas de clientes, que usted lo asesore y que lo ayude con la documentación en compraventa de un inmueble o de una estructura jurídica. No es lo mismo ser apoderado o ser testaferro. Hay distintas vulnerabilidades asociadas a cada uno de los productos ofrecidos al cliente. Cuando usted es agente residente, usted puede incurrir en un riesgo reputacional. Usted debe enterarse de cuáles son las operaciones que está haciendo, o que está operando, o que está llevando a cabo su cliente y sobre el cual usted es agente residente. Cuando el regulador nos pide que apliquemos enfoque basado en riesgo, en cuanto al riesgo geográfico, debemos ver cuáles son las vulnerabilidades asociadas a esto. ¿En qué país ofrecemos los servicios? ¿Dónde va a operar esa estructura jurídica? ¿Cómo está calificado el país? ¿Es un cliente que está en un país de riesgo, en un país económicamente inestable? ¿Cuál es la calificación o percepción de riesgo de ese país? Igualmente para el canal de atención. ¿Cómo llegó ese cliente a ustedes? ¿Fue recomendado por un socio? ¿Es un familiar de un cliente ya conocido? ¿Viene por recomendación de otro cliente? ¿Fue captado internamente a través de sus abogados o colaboradores? ¿Cómo se atiende? ¿Se atiende personalmente? ¿Se atiende a distancia? ¿Conocen ustedes al cliente? Ciertamente lo han visto personalmente. ¿Cómo es la forma de entrega del servicio? ¿Vía courier? ¿En la oficina del cliente? ¿Cómo se atiende? Y finalmente, todo aquello que tiene que ver con el comportamiento y la operatividad del cliente en relación con ustedes, en relación con la relación con el bufete. ¿Cuál va a ser la forma de pago? Es un cliente que transacciona todo en efectivo. Es un cliente al cual usted le administra fondos y ordenará pagos recurrentes en los cuales usted tiene que intervenir. ¿Quién será el beneficiario de esos pagos? ¿Cuáles serán los montos a transferir? ¿A qué países? Todos estos factores y todas estas vulnerabilidades asociadas a estos factores es lo que va a ser el insumo para poder construir la matriz de riesgo del cliente y determinar cuál va a ser su perfil y poder determinar si va a ser un cliente de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. El enfoque basado en riesgo, la definición del regulador es la siguiente. Es el proceso mediante el cual los sujetos obligados, según su comprensión de los riesgos, adoptan medidas de prevención y supervisión acordes con la naturaleza de estos riesgos a fin de focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva. El enfoque basado en riesgo permite segmentar a los clientes de manera tal que al entender los riesgos inherentes de los clientes, ustedes pueden enfocarse en aquellos de mayor riesgo y establecer las medidas de debida diligencia y controles basados en esa segmentación, porque a mayor nivel de riesgo, mayor debida diligencia debería hacerse, y a menor nivel de riesgo, menor debida diligencia. En cuanto a debida diligencia, el cliente establece lo siguiente, que se debe aplicar, el regulador establece lo siguiente, que se debe aplicar debida diligencia básica para los clientes de bajo riesgo y debida diligencia ampliada o reforzada para los clientes de alto riesgo. Adicionalmente establece en el decreto 363 cuál es la información que debemos obtener de una persona natural al efectuar la debida diligencia básica. Debemos obtener su nombre completo, su cédula de identidad, su pasaporte si es extranjero, el correo electrónico, la dirección física, profesión y ocupación y cualquier otra que dictamine la ley. Igualmente, establece en su artículo 7
La debida diligencia básica que debemos solicitar para las personas jurídicas. Y es el mismo nombre completo, el tipo de persona o estructura jurídica, la jurisdicción y datos de incorporación e inscripción, el número de identificación o su equivalente de la persona jurídica o estructura jurídica, la identificación y verificación del beneficiario final, la dirección de operación de la empresa, el nombre del representante legal y de los apoderados para contratar en nombre de la persona jurídica, la actividad principal a la que se dedica y cualquier otra determinada por el organismo de supervisión. En cuanto a la debida diligencia empleada reforzada de personas naturales, se pide exactamente lo mismo, más referencias bancarias y comerciales de terceros en cuyo nombre o de tercero en cuyo nombre actúa de ser aplicable, y la procedencia del efectivo o cuasi efectivo. Y en el caso de las personas jurídicas, también se solicita la misma información, pero copia de identidad nacional o pasaporte de las personas o personas que sean propietarias directas o indirectas de por lo menos el 25% de su capital. Se requiere para empresas registradas en mercados de valores organizados el dato de contacto de la persona natural o jurídica que pueda brindar referencias bancarias y comerciales del cliente o del tercero en cuyo nombre actúa cuando sea aplicable, documentación escrita que contenga las referencias bancarias, comerciales y del tercero, y procedencia de efectivo y cuasi efectivo o cuasi efectivo. Pero adicionalmente dice que se debe ejercer ciertas acciones adicionales, porque esa información que establece el regulador no es suficiente para poder obtener la información y poder determinar el perfil de riesgo del cliente. Entonces, el regulador establece que se debe obtener información adicional sobre el cliente y beneficiario final, adicional sobre el cliente y beneficiario final, no solamente el nombre y el apellido, también debemos obtener los certificados de acciones o el libro de accionistas. Debemos obtener información adicional sobre el carácter que se pretende dar a la relación profesional o comercial. Debemos obtener información sobre la fuente de fondo y fuente de riqueza del cliente y beneficiario final para poder determinar su perfil transaccional y perfil financiero. Debemos obtener información sobre el objeto de las transacciones pretendidas o afectadas con ustedes. Obtención de la aprobación de la alta gerencia es importantísimo para poder iniciar o continuar relaciones comerciales con los clientes de alto riesgo. Y hay que efectuar un monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementando la cantidad y duración de los controles aplicados y seleccionar patrones de comportamiento transaccional que necesiten mayor examen. El regulador establece en su artículo 12 en el decreto 363 quiénes son los clientes cuyos perfiles de riesgo alto. El regulador dice que las personas políticamente expuestas son personas de alto riesgo. Yo le agrego que también las personas públicas, aunque no sean políticamente expuestas, son de alto riesgo. Aquellos negocios con alto volumen de operaciones en efectivo, aquellas personas jurídicas y otras estructuras jurídicas extranjeras con registro de acciones al portador, así como aquellas personas jurídicas y otras estructuras jurídicas cuyo beneficiario final no sea verificable. Aquellas relaciones de negocio y operaciones con clientes de países y territorios o jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencias de fondos desde y hacia países, territorios o jurisdicciones para los que el GAFI exija medidas de debida diligencia ampliada o reforzada, y aquellas otras personas que surjan del Plan Nacional de Evaluación de Riesgo para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. El regulador también habla o establece de una debida diligencia simplificada. Esta debida diligencia simplificada se refiere a que se pueden solicitar menos documentación debido a que ella se puede obtener de otras fuentes confiables, pero que no quiere decir que no se va a solicitar y no se va a hacer la debida diligencia completa. Como por ejemplo aquellas entidades del Estado panameño o sociedades controladas o participadas por entidades de derecho público del Estado panameño o de Estados miembros de la OCDE, aquellas personas jurídicas listadas en las bolsas de valores establecidas en jurisdicciones reconocidas por la Superintendencia de Mercado de Valores, los bancos que ejerzan el negocio de banca o desde la República de Panamá, utilizando información pertinente o datos obtenidos de fuentes confiables, los bancos establecidos en Panamá con licencia de valores, utilizando información pertinente o datos obtenidos de fuentes confiables,
y aquellas personas jurídicas navieras, armadores o agentes de registro de naves debidamente reconocidas por la Autoridad Marítima de Panamá como usuaria de los servicios marítimos que ofrece la República de Panamá o que tenga su sede principal en los países que sean miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. En cuanto a lo dispuesto en la Ley 2 del 2011, referido a la debida diligencia de los agentes residentes, se establece que el agente residente también debe identificar al cliente y verificar su identidad en base a documentos y fuentes confiables. Debe obtener el propósito para la creación de la entidad jurídica, debe facilitar información sobre actividades ilícitas en cumplimiento de la ley y tratados internacionales. O sea que el agente residente también tiene la obligación de efectuar un ROS en caso de ser necesario. Adicionalmente, debe tomar medidas para conocer al cliente, las cuales deben adoptarse antes de la prestación del servicio. Se pueden completar a los 30 días hábiles del inicio de la relación la documentación para poder atender al cliente, pero se debe tomar las medidas de debida diligencia necesarias para conocer al cliente. Se debe aplicar medidas de debida diligencia cuando también tenga conocimiento de transferencia de intereses directa o indirectamente sobre la entidad jurídica por parte del cliente y cuando deba actualizar la información obtenida como parte de la debida diligencia de forma anual en el caso de todos los clientes de alto riesgo. El agente residente también debe obtener información y mantener en el expediente como mínimo toda esta información que establece la regulación. El nombre completo, la dirección física, el número de teléfono, el correo, toda la información requerida para los sujetos profesionales y toda la documentación que contenga las referencias comerciales y datos de contacto de personas naturales y personas jurídicas que puedan brindar referencia e información sobre el perfil financiero y transaccional, tanto de la persona natural como de la persona jurídica. Estos son los datos que debe mantener en el expediente de la persona jurídica, el agente residente, incluyendo también el perfil financiero y transaccional. Si el agente residente actúa por solicitud de otros sujetos obligados, como firmas de abogados, bancos, compañías fiduciarias, casas de valores y contadores, debe mantener en el expediente como mínimo toda esta información, también establecida en la regulación, pero debe también mantener una confirmación de que el cliente mantiene una relación de negocio con la persona de la cual solicitan los servicios como agente residente. Debe practicar y que se practican medidas para conocer al cliente que obligan a tener la información sobre la identidad de los terceros en cuyo nombre solicitan los servicios y debe tener la confirmación de que la compañía tiene información disponible en relación al cliente en cuyo nombre actúa cuando lo solicite el agente residente. ¿Cuándo debemos aplicar entonces la debida diligencia? La debida diligencia se aplica siempre. Cuando se establecen las relaciones de negocio, cuando se realizan transacciones por encima de umbrales establecidos por el regulador o por encima del perfil transaccional declarado, incluso si la operación se lleva a cabo en una sola transacción o si se estructura en varias transacciones relacionadas. Siempre que se intervenga en transacciones electrónicas por cuenta del cliente hay que averiguar, hay que hacer debida diligencia de dónde sale el dinero, hacia dónde va el dinero, quién es el beneficiario, en qué país está, etcétera, etcétera. Cuando existan operaciones inusuales que puedan estar relacionadas con un delito precedente o vinculado al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, o que estén marcados dentro de los tipos de señales de alerta establecidos por el regulador. Y cuando existan dudas sobre la veracidad o precisión de los datos de identificación del cliente, se debe actualizar la información y se debe documentar toda la información respectivamente. El artículo 9 del decreto 363 dice que la debida diligencia se debe verificar y que se considera que se habrá cumplido con la debida diligencia cuando se haya obtenido y verificado los requisitos mínimos de documentación y los profesionales sujetos a supervisión pueden completar esta verificación después de establecida la relación, siempre y cuando la verificación ocurra lo antes y razonablemente posible,
que sea esencial para no interrumpir el desarrollo normal de la operación y que los riesgos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo estén efectivamente bajo control. El artículo 26 establece que el sujeto obligado debe mantener en sus operaciones la debida diligencia y cuidado conducente para prevenir razonablemente que dichas operaciones se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para redondear el tema de debida diligencia, la aplicación de debida diligencia está identificada y llevada a cabo en estos 4 procesos, mini procesos durante la vida del cliente. Cuando el cliente llega, usted lo identifica, lo documenta y lo entrevista. Se deben completar los formularios, se debe solicitar los documentos de identificación, se debe identificar si es un cliente P, se deben verificar referencias bancarias y comerciales, se debe solicitar recibos o facturas de servicio, se debe sustentar el origen de los fondos, solicitando información sobre estados financieros, estados de cuentas bancarios, referencias comerciales, referencias bancarias. Se debe identificar cuál es el perfil financiero y cuál será el perfil transaccional mientras dure la relación con ustedes y quién es el beneficiario final, que se debe identificar plenamente. Se debe verificar toda la información. Se debe ver qué tan completa están los formularios, qué tan completa está la lista de chequeo de toda la información que se necesita para el expediente. Se debe verificar que el cliente no esté en una lista o que tenga un medio adverso. Se debe cargar los datos del cliente a un sistema y si no tiene un sistema, llevar la información así sea en una hoja de Excel. Deben constituir el expediente del cliente y se debe resguardar. Se debe constituir un expediente de persona natural, un expediente de persona jurídica, sea virtual o sea físico, pero siempre es bueno que tengan el expediente para cuando el regulador los venga a supervisar o inspeccionar. Y deben resguardar por 5 años, una vez terminada la relación, toda la información en el expediente del cliente. También se debe monitorear y actualizar toda la información. Y se debe aplicar debida diligencia ¿cuándo? Durante el comportamiento transaccional del cliente, en caso de que exista alguna señal de alerta, algún exceso en algún umbral establecido por el cliente en materia de efectivo, por ejemplo. Y cuando se debe actualizar la información periódica dependiendo del perfil del cliente. En el caso de los clientes de alto riesgo se debe actualizar, no solamente aplicar debida diligencia empleada, sino que se debe actualizar la información de forma anual. Terminamos con el tema de debida diligencia e identificación del cliente y vamos a hablar de la segunda obligación que establece la Ley 23, que se refiere a todos los controles y medidas preventivas establecidos en el artículo 40. Dentro de los controles y medidas preventivas exigidas por el regulador están todos aquellos mecanismos que se utilizan para prevención y control del riesgo. Y se refiere a aquellos procesos escritos, aquellos sistemas de control para cada categoría de riesgo. El regulador espera que ustedes tengan procedimientos adaptados a cada uno de los tipos de riesgo de los clientes. Deben hacer análisis y deben medir la probabilidad de que los clientes excedan sus perfiles de transaccionales y deben tomar medidas para mitigar el riesgo inherente a cada una de las actividades del cliente durante esa relación. También solicita que debemos contar con herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para agregar efectividad a la captación y monitoreo del cliente y para hacer seguimiento transaccional y para poder verificar nuestros clientes contralistas. Nosotros, nuestros clientes, siempre tenemos que mantenerlos monitoreados contralistas porque las listas se actualizan periódicamente y puede ser que algún día no esté y puede ser que algún día esté. Y si usted tiene una coincidencia de un cliente contra una lista, usted debe evaluar la situación con su cliente y decidir si debe hacer un ROS o no lo debe hacer, cómo lo debe tratar. Generalmente cuando un cliente aparece en una lista y es exactamente el mismo cliente,
se debe hacer un reporte de operación sospechosa. También se debe contar con un manual de prevención de blanqueos de capitales que debe establecer cuáles son las políticas, cómo debe ser la gestión, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y en el cual deben estar aterrizados todos aquellos procesos que deben ser llevados a cabo por todos los colaboradores, directores, el oficial de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capital. El regulador establece, dependiendo de la magnitud del negocio, dependiendo del tamaño de su organización, el regulador establece que se dé en su manual de prevención, debe detallarse toda esta información. Debe haber descripción de la estructura organizativa de su bufete, debe haber una descripción de la estructura administrativa, cuáles son las jerarquías dentro de la organización, cuáles son las metodologías para administrar los riesgos, el diagrama de flujo de todos los procesos y servicios ofrecidos, cuáles son aquellos procedimientos que ejecutan las personas o herramientas tecnológicas en el diagrama de flujo, cuáles son la descripción de los mitigadores de riesgo, cuáles son las políticas y herramientas tecnológicas y controles y responsables, cuáles son las metodologías para aplicar debida diligencia y determinar perfiles de riesgo, cuáles son los criterios aplicados para el seguimiento transaccional, investigación y análisis de los clientes para detectar y reportar operaciones inusuales, y cuáles deben ser los criterios aplicables a operaciones sospechosas, cuáles son los sistemas de control interno para cumplir con aquel conocimiento ampliado de PEPs, prohibiciones para establecer una relación o ejecutar transacciones, aplicación de congelamiento preventivo, ROS, y metodologías para evaluación de nuevos productos en caso de que desarrollen nuevos productos. Dentro del sistema de control interno, yo considero que esto es una conceptualización más o menos de cómo debería ser el sistema de control interno dentro de su organización. Usted aplica debida diligencia cuando el cliente llega a su bufete, le realiza una entrevista, le realiza una visita, identifica quién es el cliente, le solicita toda la información requerida y constituye su expediente donde quede evidencia de la debida diligencia hecha por el cliente. Usted debe identificar quién es el beneficiario final, debe solicitar información sobre los beneficiarios finales, los dignatarios, los directores, los representantes legales. Debe mantener un gobierno de cumplimiento, debe haber un responsable, además de un oficial de enlace, debe haber algún socio, algún director responsable ante los otros directores sobre los temas de cumplimiento, porque los directores y los socios son los responsables del cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales. No es el oficial de cumplimiento, no es el oficial de enlace, son los socios y los directores. Y el oficial de cumplimiento es la persona que se va a encargar de verificar que todas las políticas y procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales se lleven a cabo y se cumpla con la regulación. Se debe identificar el perfil del cliente y sobre este perfil se debe aplicar el monitoreo basado en riesgo. Y el monitoreo según los segmentos, mayores monitoreos, contar con herramientas para poder seguir a aquellos clientes, contar con herramientas que nos permita detectar alertas de comportamiento del cliente y revisar aquellos casos en donde los clientes excedan sus umbrales y determinar si se trata de una operación inusual o si se trata de una operación sospechosa. Si se trata de una operación inusual, descartarla como tal y documentarla, hacer debida diligencia con el cliente si se consideran que la información es satisfactoria y la respuesta de su cliente los deja tranquilos, pues se descarta como inusual y sencillamente se archiva. Pero siempre se mantiene todo ese proceso dentro de un expediente debidamente documentado. Si se llega a la conclusión de que una operación inusual se convierte en una operación sospechosa porque el cliente no responde a nuestros requerimientos o sencillamente está dentro de todas las alertas establecidas por el mismo regulador de comportamiento del cliente, es importante que se haga el reporte de operación sospechosa y que esa información se resguarde
separadamente de toda la información de los clientes, porque es información vital para la organización. Continuando con las obligaciones de la Ley 23, está la política Conozca a su empleado. ¿Qué es esto? Es un conjunto de lineamientos y procedimientos y medidas que se aplican con el objetivo de seleccionar adecuadamente y supervisar la conducta de los empleados, especialmente los que se desempeñan en cargos críticos, como el manejo de análisis de clientes, percepción de dinero, control de información y controles claves. ¿Por qué se debe conocer al empleado? Porque tenemos que entender quién es el colaborador, cuál es su perfil financiero y profesional, cuáles son las brechas de conocimientos en materia de cumplimiento y se debe capacitar y darle a conocer cuáles son los estándares éticos y de comportamiento del escritorio de abogado. ¿Qué debe hacer usted como sujeto obligado? Bueno, desarrollar la política en un manual que puede estar incluido en su manual de cumplimiento. Hay que elaborar un perfil del empleado y una descripción de cargo, de manera tal que se establezcan cuáles son las responsabilidades del mismo y el cual debe ser actualizado de forma periódica y mientras dure la relación laboral. Se debe establecer un código de ética que debe ser cumplido por todos los colaboradores, directores y socios. ¿Quiénes son los responsables de la política Conozca a su empleado? Bueno, la unidad de cumplimiento y la unidad de recursos humanos. La unidad de cumplimiento es la que debe dictar la política en materia de cumplimiento para los empleados, cuál debe ser el perfil, y la unidad de recursos humanos, que es la que debe llevar a cabo la actualización de toda esta información del colaborador. En cuanto a la obligación de capacitar, también es que se debe apoyar, el regulador establece que se debe apoyar con cursos, certificaciones, seminarios, de manera continua y específica, a todos los empleados que desempeñan cargos relacionados con trato, comunicación y manejo de clientes y proveedores, aquellos que reciban dinero, aquellos que procesen los servicios y todo el personal que labora en áreas sensibles, como son recursos humanos, cumplimiento, riesgo, auditoría. ¿Para qué se capacitan? ¿Para qué hay que capacitarlos? Porque ellos necesitan estar actualizados sobre diferentes tipologías, casos y regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y para que se entiendan cuáles son la naturaleza de los riesgos, los controles que mitigan tales riesgos y el impacto personal e institucional de sus acciones. ¿Qué debe hacer el sujeto obligado? Elaborar un programa de capacitación anual, el cual debe ser presentado ante el comité de cumplimiento, la junta directiva, los socios, la alta gerencia, y debe ser documentado su aprobación en actas y debe ser reportado su avance en forma periódica, en comités y juntas, cada 2 meses o cuando lo consideren necesario, pero es importante que se lleve un control de qué capacitaciones han hecho y cómo se han actualizado los colaboradores en la materia. El programa de cumplimiento. ¿Qué debe contener un programa de cumplimiento? Debería contener conceptos generales de prevención de blanqueo de capitales. Debería contener normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales. Debería tener el contenido del manual de cumplimiento, el cual debe ser de conocimiento de todos los colaboradores y debe ser comunicado e implementado. Se debe establecer capacitaciones sobre procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente, capacitaciones sobre señales de alerta, cuáles son las responsabilidades y sanciones penales administrativas e internas, los procedimientos adoptados por diversas entidades para el cumplimiento de las disposiciones, el análisis de la normativa vigente, incluyendo las implicaciones para el sujeto obligado y sus colaboradores, cuáles son las responsabilidades en materia de cumplimiento de todos los departamentos, recomendaciones de organismos internacionales y análisis de desarrollo de casos actuales relacionados con tipologías de blanqueo de capitales. Vuelvo y repito, el estado de un programa de capacitación debe ser el conocimiento de los socios o gerencia y el alcance de los objetivos propuestos y las metas cumplidas revisados anualmente. La última obligación de la Ley 23 es la obligación de reportar. Se deben efectuar los reportes de transacciones de efectivos, los reportes
de operaciones sospechosas y aquellos establecidos de congelamiento preventivo de acuerdo a coincidencias con la lista 1. ¿Qué es el reporte de transacciones en efectivo? Es el reporte de efectivos o cuasi efectivo en el caso de que sus clientes realicen operaciones en efectivos o cuasi efectivos por un monto de 10.000 balboas o más, o por la suma de esta cifra en una semana por parte de un mismo cliente o quien lo represente. Se deberá reportar a la UAF dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. En caso de que por el tipo de actividad no se realizan transacciones en efectivo, usted debe comunicar a la UAF la no realización de estas transacciones mediante el formulario respectivo. Existe un formulario de declaración jurada semestral y un formulario de declaración jurada definitiva, que hay para personas naturales o para personas jurídicas. ¿Cuál es el objeto de la declaración jurada semestral y definitiva? Bueno, la declaración jurada permite al sujeto obligado no financiero no tener que reportar transacciones en efectivo en cero o negativas, únicamente remitiendo dicha declaración jurada en la cual declara que no tuvo ni va a tener manejo de dinero en efectivo que pueda sobrepasar el umbral de su sector. Esto con base al tipo de actividad que realiza el sujeto obligado. El reporte de operación sospechosa. Se debe reportar cualquier hecho, transacción, operación o tentativa de operación que se sospeche pueda estar relacionada con el delito de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, con independencia del monto, que no pueda ser justificada o sustentada, así como las fallas en los controles. Se debe reportar dentro de los 15 días calendarios a partir de la detección del hecho o transacción o falla en los controles, y se puede solicitar una prórroga de 15 días calendarios adicionales para el envío de la documentación de soporte en caso de complejidad de su corrección. Hay reportes de operación sospechosa que son difíciles porque hay que recolectar mucha información en ciertos casos. ¿Cuáles son las etapas a considerar para la elaboración de un ROS? El ROS se puede elaborar al inicio de la prestación del servicio o producto si el cliente no proporciona información y documentación requerida para la debida diligencia y que es requerida por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Allí no se deberá iniciar la relación o no se deberá realizar la transacción en caso de que ya lo tengan como cliente y se deberá hacer un reporte de tentativa de operación sospechosa. También se debe hacer durante el monitoreo de la relación con el cliente, si el cliente, dentro de su comportamiento, genera transacciones inusuales y su descarte como operación inusual no es satisfactoria y se llega a la conclusión de que hay que hacer un ROS. Si tenemos clientes que coinciden con las listas OFAC y otras listas, se debe elaborar el reporte de operación sospechosa. A partir de hechos detectados por noticias locales o internacionales de clientes o empleados y que se traten de delitos precedentes de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, se debe hacer una gestión al cliente y evaluar la posibilidad de someter un ROS en caso de respuesta negativa o no satisfactoria. Hay consideraciones muy importantes con relación al ROS. El ROS no es un documento de denuncia o acusación penal. Los sujetos obligados no financieros no son responsables ni civil o penalmente por presentar un ROS. No es un instrumento probatorio, ya que no es presentado en juicio. La comunicación con la UAF es absolutamente confidencial. Los sujetos obligados no financieros no deben y no pueden hacer del conocimiento de clientes o de terceros que una información les ha sido solicitada o ha sido proporcionada a la UAF, o que un reporte de operación sospechosa sobre alguno de ellos fue sometido a la unidad de inteligencia financiera. Como recomendación especial, es importante que vean la guía de preparación del ROS de la página web de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Vean el catálogo de señales de alerta de la página web, que tiene un catálogo bastante extenso de señales de alerta relacionadas con el comportamiento del cliente y con otras actividades.
y vean las deficiencias en los reportes de operaciones sospechosas que están establecidas en el último acuerdo del superintendente del 2/2021, que hace referencia a hechos inusuales o sospechosos en el mismo. Es importante que vean esto para que no cometan errores en la elaboración del ROS y no le devuelvan los reportes de operaciones sospechosas por falta o deficiencia en la información. Bueno, algunas señales de alerta relacionadas con el comportamiento del cliente son muchas, no las voy a mencionar todas, pero una señal de alerta es aquella cuando el cliente se rehúsa o evita entregar información actual o histórica relacionada con su actividad económica, cuando un cliente presiona e insiste en que una operación se realice con extrema rapidez, evitando cualquier trámite burocrático sin justificar el motivo de su apremio, cuando el cliente al efectuar una operación elude entregar información respecto del origen, destino de los fondos o del propósito de la operación, aquellos clientes que ofrecen pagar jugosas comisiones sin justificativo legal y lógico por los servicios solicitados, clientes que rechazan, intentan sobornar o amenazan a colaboradores para no diligenciar completamente los formularios de vinculación o para que le acepten información financiera falsa. Aquellos clientes catalogados como PEPs, personas políticamente expuestas, que traten de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos y no justifican adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula. Clientes como PEPs que tratan de evitar el adecuado completo diligenciamiento, ya está repetido, la ocupación declarada por el cliente que hace la transacción cuando no corresponde con el servicio solicitado, información pública sobre presunta relación de su cliente en actividades de blanqueo de capitales, narcotráfico, terrorismo, corrupción gubernamental, fraude y otros delitos conexos. Solicitantes de cuentas o relaciones comerciales que se encuentren incluidos en listas nacionales e internacionales sobre el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que sean fugitivos, criminales, terroristas o buscados por las autoridades. Y aquellas organizaciones sin fines de lucro que realizan transferencias entre sí y comparten la misma dirección, mismos gerentes y mismo personal. Estas son algunas, no son todas. El reporte a la UAF sobre el de la lista ONU o el que se refiere al congelamiento preventivo. Se debe efectuar de inmediato el congelamiento preventivo sobre fondos o bienes o activos cuando se reciban las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y existe una coincidencia con sus clientes. El lapso es de 12 horas hábiles, según el artículo 49 de la Ley 23. Se debe notificar de inmediato a la OAF que ha efectuado un congelamiento preventivo sobre fondos o bienes o activos de sus clientes. Vamos a hablar un poco ahora de las inspecciones, de la superintendencia de sujetos no financieros y qué se debe esperar. La regulación en la materia está establecida en la resolución de Junta Directiva número 1 de 2017, que establece más o menos este proceso. Al principio ellos envían una nota de supervisión, de inicio de supervisión y solicitan información. Esta nota de supervisión establece cuál es el alcance de la inspección, cuál va a ser la fecha de inicio, el nombre de los supervisores y cuál es la base legal. Generalmente otorgan 5 días para la preparación de la información. El día de la reunión con los supervisores se les debe proveer espacio físico adecuado, iluminado y ventilado. Deben tener medios de comunicación, internet y herramientas de oficina para que ellos puedan desarrollar la inspección en sitio de manera cómoda. Durante el desarrollo de la supervisión, ellos van a solicitar información adicional y descargos sobre esa información, para lo cual hay que darle acceso a los archivos en fecha y formato solicitado. Se debe manejar con estricta confidencialidad y cualquier incumplimiento genera sanción y multa por no entrega o entrega tardía. Una vez que ellos terminan la inspección, a los 15 días o un poco más, ellos enviarán lo que es el informe de supervisión, un borrador del informe de supervisión, el cual generalmente es discutido antes de emitir el informe final para que el cliente o el regulado presente los descargos respectivos o su no anuencia con ciertos aspectos o observaciones encontradas o debilidades encontradas en la inspección.
Generalmente esto es información base para la inspección. En las inspecciones in situ, ellos están solicitando, en principio, esta es la información que les van a solicitar. Es el organigrama administrativo de la firma de abogados, con la jerarquía y las funciones de cada uno de los departamentos, dónde está y cuál es su manual de prevención de blanqueo de capitales, el listado de clientes de la firma. Generalmente ellos proveen un formato en Excel que solicita generalmente el nombre de las personas jurídicas, el país donde opera, la actividad principal, quiénes son los directores, el nivel de riesgo que se le otorga al cliente, el nombre de los beneficiarios finales y los servicios que brindan a la persona jurídica. También les pueden pedir el listado de clientes, personas jurídicas a las que la firma le brinda el servicio de agente residente, segmentados en términos cuantitativos y cualitativos, atendiendo al enfoque basado en riesgo y a una fecha de corte estipulada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Le pueden pedir el total de la cartera de personas jurídicas que operan fuera de Panamá y cuáles son los beneficiarios de las personas jurídicas que operan fuera de Panamá. El total de personas jurídicas panameñas a las cuales la firma le brinda el servicio de directores y accionistas, la lista de medios y fuentes utilizadas para identificar y verificar los beneficiarios finales, el listado de capacitaciones realizadas en temas de prevención de blanqueo de capitales durante los últimos 2 años, cuáles son los mitigantes adoptados para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, y cuáles son las políticas y procedimientos para realizar el examen especial de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. También les van a pedir cuáles son las políticas y procedimientos y cuáles son los criterios para su seguimiento y reporte, y cuáles son los registros de operaciones inusuales y su descarte como sospechosas. No le van a pedir el reporte de operaciones sospechosas, pero sí le van a pedir estadística de cuántas operaciones sospechosas se han reportado, y puede ser que le pidan un listado con el número de identificación de la UAF cuando ustedes someten el reporte de operaciones sospechosas y el número de identificación del reporte. Se considera incumplimiento en las inspecciones in situ cuando usted no entrega o entrega de forma tardía la información solicitada durante el curso de la inspección, y si la información o documentación requerida inicialmente es presentada en forma incompleta, ilegible o en un formulario distinto, un formato distinto al solicitado, de forma tal que afecta la calidad de valoración de la misma, y el sujeto obligado puede ser objeto de sanciones que correspondan según el caso. Vamos a ver cuáles son las sanciones por incumplimiento. Hay sanciones de aplicación inmediata, que es ya las mencionadas anteriormente, cuando no se envía o se envía de forma tardía la información requerida por el regulador, ante un requerimiento de la superintendencia que se presente incompleto, ilegible en un formato distinto, y en caso de que los sujetos obligados no financieros incumplan con el requerimiento de su registro ante la superintendencia de sujetos no financieros. Esto es muy importante. Las sanciones de aplicación inmediata van desde 5.000 balboas hasta 10.000 balboas sin perjuicio de las multas progresivas a las que haya lugar. ¿Cómo son esas multas? Para los agentes residentes. Las de aplicación inmediata. Los agentes residentes serán sancionados con multas de 1.000 balboas por cada persona jurídica vigente cuya información no sea registrada o actualizada de acuerdo a los términos de la ley. La reincidencia incrementará la multa en múltiplos de 500 balboas hasta un máximo de 5.000 por persona jurídica. Adicionalmente, se pueden imponer multas progresivas diarias del 10% de la multa principal mientras dure el incumplimiento por un máximo de 6 meses. Y en caso de registro de información falsa sobre el beneficiario final, se sancionará con una multa de 10.000 balboas por cada persona jurídica. En cuanto a los tipos y escala de sanciones, existen lo que es la amonestación, la multa progresiva, la multa pecuniaria y la sanción de carácter disciplinario. La amonestación es sencillamente una advertencia por infracciones de gravedad leve, siempre que no medie recurrencia o habitualidad. La multa progresiva es de carácter accesorio y con valor monetario para incumplimientos de obligaciones preestablecidas que se mantengan en el tiempo por un monto fijo diario,
mientras no se subsane el incumplimiento, como por ejemplo aquellas de reporte de transacciones de efectivos que se deben hacer y que no se hacen en el plazo determinado. La multa o sanción pecuniaria es una sanción con valor monetario aplicable por el incumplimiento al régimen de prevención, y están aquellas de carácter disciplinario, que son sanciones aplicadas por el incumplimiento al régimen de prevención que no tienen valor monetario, pero que son una de las más duras, porque le pueden retirar, cancelar, suspender la licencia, el certificado de idoneidad y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades u operaciones. Los criterios para la imposición de estas sanciones, bueno, la gravedad de la infracción, la magnitud del daño causado, los perjuicios a terceros y la reincidencia del infractor. Y las de carácter pecuniario se considerará de la multa de gravedad leve. Las multas van desde 5.000 hasta 100.000 balboas, las de gravedad media van desde 5.000 hasta 200.000 balboas y la de gravedad máxima van desde 10.000 balboas hasta 1.000.000 de balboas. Vamos a hablar un poco del sistema privado único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. El sistema, la Ley 129 de 2020 establece las obligaciones del agente residente. Y dentro de las obligaciones está la obligación de registrarse ante la superintendencia de sujetos no financieros y mantener vigente su registro. Si no lo ha hecho, puede ser objeto de multa de aplicación inmediata. Debe mantener la constancia de registro en los archivos del agente residente y debe proveer la siguiente información en caso de tratarse de persona natural o en caso de ser una sociedad civil. Debe presentar el nombre completo, su cédula, el número de idoneidad, la dirección, su fecha de nacimiento, los datos de contacto y el código UAF. Si es una sociedad civil, el nombre completo, el número de folio, fecha de inscripción, dirección, datos de contacto y código UAF. El plazo de registro para los beneficiarios finales es de 30 días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la persona jurídica o de la designación como nuevo agente residente. Y los plazos para actualizar la información en el sistema deben ser: el representante de la persona jurídica tiene 30 días hábiles siguientes a la fecha de la variación de la información sobre el beneficiario final para reportarle al agente residente. Y el agente residente tiene 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la información sobre la variación de la información del beneficiario final por parte del representante legal. Consideraciones importantes. El sujeto obligado no financiero, si es abogado que labora en una firma forense y además es abogado como persona natural que realice alguna de las actividades del artículo 24 de la Ley 23, es necesario que se inscriba en la superintendencia por parte de la firma forense y también como persona natural. Si la firma forense está registrada en el Registro Público de Panamá como agente residente de alguna estructura jurídica, debe inscribirse en la superintendencia. Y de igual forma, el abogado, quien actuando como persona natural se encuentra en la misma condición de agente residente de estructuras jurídicas, debe inscribirse en la superintendencia como persona natural, toda vez que en ambos casos los dos son profesionales que ejercen actividades sujetas a supervisión. Los requisitos para el acceso al sistema de registro de beneficiario final: bueno, ser ciudadano panameño, tener 35 años de edad, poseer título universitario, experiencia mínima de 5 años en gestión de administración de riesgo o en materia de prevención de blanqueo de capitales, no haber sido condenado por delitos dolosos, no tener parentesco con el presidente de la República, ministros de Estado hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser cónyuge, no ser propietario directo o indirecto de un sujeto obligado no financiero, o en su defecto que el representante legal no ostente el control de un sujeto no financiero. Vamos a hablar ya de los desafíos de los sujetos obligados. Dentro de los desafíos de los sujetos obligados están los siguientes. Están la determinación del perfil del cliente, la clasificación de los mismos según su tipo de riesgo, la evaluación de su perfil financiero y transaccional, el diseño de controles para mitigar estos riesgos asociados a su clasificación, el establecimiento, la compra o alquiler de herramientas tecnológicas que les permitan hacer seguimiento transaccional e investigar a los clientes con fines de detención y reporte de operación sospechosa, la verificación contra las listas de riesgo locales e internacionales y la segmentación de los mismos con enfoque cualitativo y cuantitativo.
El examen especial de operaciones, otro de los desafíos para los sujetos obligados. Hacer ese examen especial de la transacción, operación inusual, independientemente de su cuantía, y documentar antecedentes y propósitos de las mismas. El desarrollo de políticas y procedimientos y controles para mitigar riesgos. Documentarlos, escribirlos, implementarlos, publicarlos. Medir el conocimiento de estos. Medir el control para probar su efectividad. El monitoreo de los clientes de alto riesgo y los PEPs. El seguimiento transaccional. El análisis y la investigación para detectar y reportar operaciones sospechosas. Documentar todas estas operaciones con estos clientes. Actualizar la documentación de los mismos. Y la elaboración de un programa anual de trabajo robusto, de acuerdo con la naturaleza del negocio, y la revisión anual de dicho programa para ver si está cumpliendo con la ley y si hay alguna brecha que se deba revisar o actualizar. El desarrollo de la cultura, la conciencia de cumplimiento, todos los directores, socios y colaboradores, que no solo se trata de cumplir con lo que exige la norma, sino que hay que desarrollar de la manera más idónea la forma de cumplir con esto. Hay que identificarse con la cultura de riesgo y cumplimiento y entender las responsabilidades penales de todos, los socios, administradores, representantes legales, directores, dignatarios, agentes residentes, miembros de juntas directivas, oficiales de enlaces, oficiales de cumplimiento y los colaboradores. El desafío para el oficial de enlace o el oficial de cumplimiento, que en él es un ejecutivo clave, que debe tener liderazgo propio y del equipo, debe tener buen sistema de comunicación, debe efectuar reportes a la junta directiva para no tomar decisiones solos, debe velar por el cumplimiento de la ley, es el enlace con la Superintendencia de Sujetos Obligados y con la UAF, es el responsable de los reportes regulatorios, RTE, ROS y lista ONU, debe velar por el cumplimiento de la política, conozca a su cliente y conozca a su empleado y a sus proveedores, debe elaborar un plan anual de trabajo, presentarlo para aprobación. Debe elaborar y actualizar el manual de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y su plan anual de capacitaciones, monitorear su ejecución, debe elaborar reportes a la junta directiva sobre su gestión y debe hacer un seguimiento del plan de acciones elaborado para mitigar todas las observaciones encontradas en las supervisiones regulatorias. En cuanto a la contratación de terceros, la Ley 23 establece que los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a supervisión pueden nombrar empresas de cumplimiento debidamente autorizadas para ejercer la función de enlace previa celebración de una relación contractual. Los sujetos obligados no financieros pueden recurrir a empresas de cumplimiento también para que los asistan en los procesos de identificación del cliente, identificación del beneficiario final, y la comprensión de la naturaleza comercial o transaccional del cliente. Pero asimismo, los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a supervisión son responsables con respecto de las medidas desarrolladas por el tercero en los procedimientos tercerizados ante el regulador y se deben reglamentar los criterios para este tipo de medidas. Se puede a discreción apoyar en la debida diligencia realizada por un tercero que a su vez sea sujeto obligado. En conclusión, si usted tiene un marco de gestión de cumplimiento en el cual usted tenga un gobierno de cumplimiento, haya unos socios responsables, haya un comité de cumplimiento que sea conformado por 2 personas, con el oficial de cumplimiento y oficial de enlace, si existe un programa anual de trabajo robusto, de forma tal de que se establezcan todas las actividades que se deben ejercer para cumplir con todos los aspectos de debida diligencia, monitoreo transaccional, y toda la información de reportería regular. Si se tienen manuales de políticas y procedimientos actualizados, donde está toda la información de qué se debe hacer y qué no se puede hacer. Si se tiene un código de ética, si se tiene una política de conozca a su cliente, a su empleado, debidamente documentada en un manual, y si se establece un programa de capacitación para sus colaboradores, socios y directores, y además de eso usted tiene un oficial de cumplimiento, usted tiene ya un marco de gestión establecido para el cumplimiento de la Ley 23. Si usted tiene o no ha empezado a hacerlo, pues establezca su marco de gestión para que pueda empezar a cumplir con su regulación, porque es muy importante, ya que el cumplimiento no es una opción, señores, sino una obligación. Y aquí finalizo mi presentación.
Muchísimas gracias, Celina. Nos quedamos con el resumen de tener un buen gobierno de cumplimiento, un programa de trabajo. Hay que trabajar en un programa de trabajo, en los manuales, en las políticas y en la capacitación. Y definitivamente que el cumplimiento hoy por hoy es una obligación. Vamos a pasar a las preguntas, al periodo de preguntas. Aquí tenemos una, que la voy a leer. Para los abogados, un abogado penalista que tenga caso de blanqueo de capitales, drogas o delitos parecidos, él debe de hacer estos trámites. Eso no violaría la confidencialidad que otorga el derecho o la defensa. Ok. Es que evidentemente que si él está manejando un caso de blanqueo de capitales, okay, ese es un reporte de operación sospechosa que ya deben haber hecho otras entidades, okay, y por eso es que hay que revisar cuáles son las actividades supervisadas. Si él está defendiendo como penalista a este cliente, definitivamente que él lo debe reportar porque debe cumplir con su obligación. Igualmente, él tiene la obligación, es evidente y es público que él es la persona que está defendiendo los derechos del cliente, pero también es importante que él cumpla como obligación como penalista. Bueno, otra pregunta. El abogado que ejerce únicamente como miembro de una firma, no como persona natural, ¿está obligado a tener este registro? Sí. ¿Está obligado? Sí, está obligado. Cualquier actuación o arreglo. En caso de operaciones inusuales, ¿se deben de contar con aprobaciones previas del comité de cumplimiento? ¿En qué momento se debe considerar una operación inusual pasa a ser una operación sospechosa? Ok, eso es uno de los desafíos, ¿ok? Porque ahí se tiene que evaluar quién es el cliente, cuál ha sido su comportamiento, se debe hacer una gestión con el cliente, preguntarle mucho al cliente por qué el exceso, de dónde salió el dinero, si era un cliente que no manejaba transacciones en efectivo y de repente empieza a operar con efectivo, ¿ok? Hay que revisar al cliente, conversar con el cliente y determinar si las razones del cambio de perfil del cliente, ¿okay? ¿Cuáles son esas razones y si nos sentimos tranquilos con eso? Se puede consultar, obviamente, con el comité de cumplimiento y se debe llevar toda la información necesaria. Por eso que se debe investigar mucho con el cliente antes de llevar esto al comité, de manera tal de tener toda la información necesaria y poder llegar a una conclusión. Si se descarta como inusual, ¿okay? Y se documenta la inusualidad en un acta, o si se define como una operación sospechosa. Es que hay que revisar caso por caso. Y siempre es bueno que las decisiones sean colegiadas, no necesariamente, pero ya cuando se determina que una operación es sospechosa, eso va a depender de la experiencia también y de la experticia del oficial de cumplimiento, ¿sí? Hay que revisar caso por caso. O sea, no todas las operaciones inusuales son sospechosas. A lo mejor su cliente vendió un bien, ¿okay? Quiere invertir y constituir un fideicomiso y quiere que usted lo ayude en la constitución del fideicomiso, ¿okay? Y no estaba preestablecido originalmente, pero el cliente le solicita a usted eso. Usted realmente, pues, usted ve que esa es una operación perfectamente válida y legal, y que usted se siente bien, esa operación se descarta como inusual, ¿ok? La documenta en el expediente del cliente y procede. Y si usted considera que debe subirle el perfil del riesgo al cliente, pues se le sube y se le monitorea un poco más, ¿sí? Todo va a depender de la actividad del cliente en su relación con usted como abogado.
Yo quisiera agregar en el tema de la pregunta sobre el abogado penalista, y es que la ley 23, en lo que es la parte de la debida diligencia, eso va más dirigido hacia servicios corporativos. Ya un abogado que se dedica a temas penalistas ya sabe y tiene una diligencia sobre el caso. Entonces, la ley 23 va más dirigida hacia los que no estábamos cumpliendo con debidas diligencias, que somos lo que es servicios corporativos, agentes residentes y directores nominales. Sí, es que el penalista que está defendiendo a una persona que está en una lista, ¿ok? O sospechoso de algún delito precedente, ya es notorio, es público, ya eso la ley de diligencia aplica mucho más en los casos de las actividades supervisadas, como tú dices. Aquí pregunta Edgar si todo abogado debe estar inscrito en la UAF y en la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Dependiendo del abogado y las actividades que haga el abogado. Habría que revisar caso por caso. Y pregunta la licenciada Vergara, ¿en quién recae la responsabilidad de mantener actualizada la información de debida diligencia de los clientes? Bueno, eso es algo, eso es la responsabilidad, es lo que llaman en riesgo la primera línea de defensa. La primera línea de defensa son todas las personas encargadas de la relación con el cliente. Si usted es el abogado que se encarga de la relación con el cliente, la primera cara, el vendedor de los productos y servicios, el ejecutor de los productos y servicios, usted es la persona responsable de la debida diligencia. ¿Okay? No es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento verifica y revisa, ¿okay? y establece controles y verifica que la debida diligencia esté completa, pero la responsabilidad recae siempre sobre la primera línea de negocios, la persona que capta al cliente y que debe llenarle todos los formularios, obtener la información del cliente cuando lo está incorporando. Y el oficial de cumplimiento, aquí pregunta el licenciado Muñoz, si el oficial de cumplimiento debe tener contacto directo con el cliente. Esa es una pregunta que nos hace. El oficial de cumplimiento no debería participar en el proceso, ¿ok? De negocio ni de servicios con el cliente. El oficial de cumplimiento no debe nunca tener información de contacto directo con el cliente. ¿Por qué? Porque se convierte en parte subjetiva y parte del negocio, y entonces no tiene la independencia requerida para poder tomar decisiones en función de los clientes. Se pierde la objetividad, ¿ok? En muchos casos. La licenciada Vergara dice que la pregunta iba dirigida más que a quién es el responsable luego de que se capta el cliente y ya se aportó la información adicional. ¿Quién está pendiente de las actualizaciones de documentos que expiran? Ok, de acuerdo a la política de actualización y del programa de actualización de los clientes, el responsable sigue siendo la primera línea de defensa, el que lo captó, ¿ok? Lo que pasa es que el que lo captó, alguien le debe decir, señor, es momento de actualizar la información de este cliente, usted tiene hasta tal plazo para actualizar la información del cliente. Sigue siendo lo que llamamos la primera línea de defensa, la primera línea que captó al cliente, ¿ok? Al final siempre es un trabajo en equipo. Claro. El oficial de cumplimiento es el que lleva los controles, claro. El encargado, el responsable de llevar controles, el seguimiento de documentaciones, de matrices y demás. Y se va a voltear hacia su primera línea de defensa para solicitarle la documentación requerida. El responsable de la actualización, que toda su documentación esté en regla, ¿ok? Es el oficial de cumplimiento, que debe llevar los controles y debe llevar las verificaciones. Pero quien lo debe ayudar a actualizar esos expedientes y quien debe estar como que en la primera línea para contactar al cliente y ayudar a cumplimiento a mantener la información actualizada es la persona que mantiene la relación directa con el cliente. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Pueden preguntar directo por el micrófono, si desean. Por el micrófono, si quieren abrir los micrófonos. Ajá, yo tengo una pregunta y buenas tardes. Buenas tardes. Otra preguntita.
Bien, con el caso de... Me quedó una duda en el caso exacto de el oficial de cumplimiento tiene, o sea, no puede tener contacto con el cliente, pero No sí, debería. no debería, pero si un abogado, supongamos que es una firma chica, Ajá. si un abogado tiene que hacer las veces de oficial de cumplimiento, las veces de recolector de documentos, ¿cómo sería esto? Bueno, es que ahí es donde está el detalle. Va a depender de quién es su cliente, cuál es el tamaño del bufete, cuál es su operación, ¿ok? Y usted es responsable. Entonces, si ese es su cliente, lo importante, allí no puede haber esa dualidad, no puede haber una separación entre usted y su cliente. Si usted es su propio oficial de enlace y usted es el que lleva la relación de su cliente, usted debe llevar sencillamente, no queda otra. Sí, y preguntan que si hay algún fundamento legal que sustente el hecho de que el oficial de cumplimiento no puede comunicarse con un cliente. No hay ninguno. Lo único que no hay ninguno. Para el caso de los abogados, de los bufetes, acuérdense que esto va a depender de la operación del cliente, porque hay muchos clientes que no tienen un bufete, hay profesionales que ejercen libremente la profesión. Entonces esto aplica dependiendo del tamaño de su operación y de cuáles son los servicios ofrecidos. Pero no hay ninguna base legal que diga que está prohibido. Lo que sí es importante es que usted logre mantener independencia, ¿ok? Y sea objetivo en la relación con el cliente. Si usted ve que un cliente está haciendo algo que no debe hacer, ¿ok? Y está incurriendo en alguna de las señales de alerta tipificadas, ¿ok? O en alguno de los delitos precedentes de lavado de dinero, pues usted debe tomar la decisión, documentar bien su decisión y en caso de ser necesario, haga su reporte de operación sospechosa. Usted lo considera conveniente. Es su obligación. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Todo perfecto por acá. Agradecido más que todo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, señores participantes. Estamos a la orden. Aquí están, les dejo la última lámina. Aquellos que quieran la presentación, con mucho gusto se las enviamos próximamente. Aquí están los teléfonos de contacto, tanto el de IHR como el mío personal. Cualquier cosa que les podamos colaborar, estamos a su orden. Y para cualquier duda que tengan con relación a esta presentación, con mucho gusto, nos las hacen llegar vía correo electrónico a Javiela o a mí, y encantados de la vida, nosotros nos ayudamos con cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.